Mi mamá reveló mi secreto más oscuro para hacer reír a todos. Yo revelé el suyo para hacer que todos se fueran. Mi mamá, Gina, siempre creyó que era la persona más graciosa de cualquier lugar. Llevaba años haciendo stand-up en open mics, sin pasar nunca de sets de 5 minutos en bares medio cutres, pero ella se llamaba a sí misma comediante profesional. Toda su personalidad giraba en hacer reír a la gente, aunque eso significara tirar a cualquiera debajo del bus por un chiste. Creciendo, cada cosa vergonzosa que yo hacía se convertía en material para su rutina. Cuando me hice pis en la cama a los 7, lo contó en mi fiesta de cumpleaños como si fuera lo más gracioso del mundo. Cuando me bajó la regla por primera vez y manché mis pantalones en la escuela, lo convirtió en su número de cierre durante meses. Pero lo peor que hizo pasó en mi fiesta de compromiso. Llevaba 4 años con mi prometido Luke, y por fin decidimos casarnos. La fiesta de compromiso fue en el club de campo de los padres de Luke, con toda su familia, los socios de negocio de su papá, y toda la gente importante en su vida. Gina llegó ya borracha, con un vestido lleno de lentejuelas como si fuera a recibir un premio. No paraba de interrumpir conversaciones para contar chistes que no hacían gracia. La gente sonreía por educación, pero se notaba que estaban incómodos. A mitad de la cena, Gina hizo sonar su copa para dar un discurso que nadie le pidió. Empezó hablando de lo orgullosa que estaba de que yo hubiera encontrado a alguien dispuesto a casarse conmigo a pesar de todo. Y luego dijo que tenía una historia muy graciosa sobre por qué nunca pensó que este día llegaría. Le contó a todo el mundo que cuando tenía 19 años tuve una crisis mental. Lo dijo así, con pausa, con la mano en el pecho, con los ojos brillantes de esa emoción que ella fabricaba tan bien cuando quería parecer vulnerable frente al público. Yo estaba sentada 3 sillas más allá, la copa de vino delante de mí, el mantel blanco, los cubiertos de plata que los padres de Luke sacaban solo para ocasiones importantes. No me moví. No fue parálisis. Fue otra cosa. Fue el cuerpo eligiendo no reaccionar mientras la mente todavía estaba ocupada procesando lo que había escuchado. Esa fracción de segundo en que entiendes lo que acaba de pasar, pero todavía no decides qué hacer con eso. Gina siguió hablando. Contó que yo había dejado de salir de mi cuarto durante semanas, que no comía bien, que ella había tenido que llamar a 3 médicos distintos porque yo no quería hablar con ninguno. Lo contaba como quien narra la trama de una película que vio hace mucho tiempo, con ese tono de distancia afectuosa que en los open mics hacía que la gente dijera «¡Ay, pobrecita, qué valiente eres!». Escuché a alguien acomodarse en su silla, el sonido de una copa que se dejaba en la mesa con demasiado cuidado. Miré la vela que estaba en el centro de nuestra mesa. La llama se movía aunque no había viento. La señora Patricia, la mamá de Luke, tenía las manos cruzadas sobre la mesa. Quietas. Yo conocía esa postura. Era la postura de alguien que está esperando que algo termine. Gina remató con una frase que no escuché completa porque en ese momento algo se apagó en mí. No de golpe, como cuando bajas el volumen de algo despacio hasta que ya no se escucha nada. Hubo unos aplausos, 3 o 4 personas. Los socios del papá de Luke aplaudieron por reflejo, creo. Porque en esa clase de escenas, cuando alguien termina de hablar, se aplaude aunque no hayas entendido bien qué dijo. Gina se sentó. Me miró con una sonrisa. Esa sonrisa que en los últimos 28 años había aprendido a leer. Satisfacción. La satisfacción de haber entregado bien el material. Yo no le devolví la sonrisa. Bajé los ojos a mi plato. El salmón estaba frío. Durante los siguientes 20 minutos no dije nada. Luke me puso la mano sobre la mía debajo de la mesa. No lo aparté. Tampoco lo apresé. Lo dejé ahí como se deja algo que no sabes todavía si quieres cargar o soltar. A mi derecha estaba la tía de Luke, una mujer de 60 y pocos que se llamaba Carol y que había estado contándome antes de la cena sobre su jardín de rosas. Carol no habló más después del discurso de Gina. Tomó su copa y miró hacia otro lado. Eso me dijo más que cualquier reacción visible. Gina, desde su extremo de la mesa, intentó retomar conversaciones. Las arrancaba con un comentario, una pregunta, algo gracioso. Las conversaciones respondían, pero sin el mismo peso de antes. La gente contestaba, sonreía, y luego miraba hacia otro lado. La cena terminó más rápido de lo que debía. Cuando el señor Harold, el papá de Luke, pidió los postres, yo me disculpé y fui al baño. Me paré frente al espejo. Mi cara era la misma de siempre. No estaba llorando. No tenía los ojos rojos. Solo estaba cansada de una forma que no tenía que ver con el sueño. Pensé en los 19 años. Pensé en que Gina tenía razón en que yo había tenido una crisis ese año. En que sí me había costado salir de la cama, en que sí había habido médicos, pastillas, semanas que se borraron de mi memoria como si alguien hubiera pasado un trapo sobre ellas. Pensé también en lo que Gina no había contado,
En que ese mismo año, en marzo, había muerto mi abuela Elena. La única persona en esa familia que me preguntaba cómo estaba y esperaba la respuesta real, la que me llamaba en mi cumpleaños y se quedaba en el teléfono hasta que yo terminaba de hablar de todo lo que me pesaba. Elena murió en marzo. La crisis llegó en abril. Gina nunca conectó esas dos cosas en público. O si las conectaba y elegía no mencionarlas porque arruinaban el chiste. Me lavé las manos. Las sequé despacio, dedo por dedo. Salí del baño. En el pasillo que llevaba de regreso al salón principal, me encontré con la señora Patricia. No creo que fuera un accidente. Ella estaba de pie junto a una maceta grande, con la copa en la mano, mirando hacia los ventanales del club. Cuando me oyó llegar, se volvió. «Sofía», dijo. «Señora Patricia». No dijo nada por un momento. Me miró de la misma forma en que Carol me había mirado antes, sin lástima, sin incomodidad, con algo más neutro que eso, más directo. «¿Estás bien?» «Sí», dije. «No tienes que estarlo», lo dijo sin drama, como una observación. Me quedé en silencio. «Mi suegra», dijo la señora Patricia, mirando de nuevo hacia los ventanales, era de las que contaba las cosas de la familia en la mesa, las cosas que no eran suyas para contar. Tomó un sorbo de su copa. Mi esposo tardó años en entender por qué eso me afectaba tanto. No supe qué responder. «Solo quería decirte que lo que pasó allá adentro no cambia nada de lo que Harold y yo pensamos de ti». Me miró. «Nada». Asentí. «Gracias», dije. La palabra me salió pequeña, pero era lo único que tenía. Ella asintió una vez y volvió al salón. Yo me quedé en el pasillo un momento más. Afuera, a través de los ventanales, el jardín del club estaba oscuro y silencioso. Las luces del camino de entrada iluminaban los árboles desde abajo. Todo se veía ordenado, quieto, como si nada hubiera pasado esta noche. Volví a la mesa. Cuando regresé, Gina estaba hablando con uno de los socios de Harold sobre su carrera en el stand-up. El hombre asentía con educación. Gina usaba las manos al hablar, como siempre, dibujando en el aire las dimensiones de una historia que probablemente también era de alguien más. Me senté. Luke me miró. Yo le devolví la mirada y moví la cabeza apenas. Un movimiento pequeño que él aprendió a leer con los años. «Estoy bien, no hagas nada». Él apartó la vista. Los postres llegaron. Una mousse de chocolate con una frambuesa encima. La frambuesa estaba perfecta, húmeda, casi artificial de tan roja. La comí. Gina terminó su anécdota. El socio de Harold se rió. Gina se recostó en la silla con esa satisfacción de quien acaba de terminar un set y sabe que fue bien. Me miró. Yo sostenía la copa de agua con las dos manos. Ella sonrió. Y en ese momento, algo que llevaba mucho tiempo quieto dentro de mí se movió. No fue rabia. La rabia la conocía bien, sabía cómo se sentía, cómo subía por el pecho y se instalaba en la garganta. Esto era diferente, más frío, más claro. Era la sensación de que ya era suficiente. No esta noche, no este momento en particular. Era todo junto. 28 años de momentos que se habían ido acumulando en algún lugar donde yo los guardaba sin revisarlos, y ahora ese lugar estaba lleno y no cerraba. Dejé la copa en la mesa. Me limpié la boca con la servilleta. La doblé. Hice sonar mi propia copa, suave, con la cucharita de postre. Gina se detuvo a mitad de una frase. Me miró con confusión genuina. No esperaba eso. «Perdón que interrumpa», dije. «Quiero agradecer a la familia de Luke por esta noche tan linda». Miré alrededor de la mesa. Y como mi mamá abrió la puerta a las historias personales, aprovecho de compartir una también. El silencio que cayó sobre la mesa era del tipo que no se puede fabricar. Gina abrió la boca. «Sofía», dijo en voz baja. «Es corta», dije. «Prometo». La miré un segundo. Solo un segundo. Y empecé a hablar. No lo conté todo esa noche. Eso es importante entenderlo. No fui al centro de la mesa y solté todo lo que sabía de un golpe. No funcionaba así. Yo no funcionaba así. Lo que conté fue esto, que el año de mi crisis también fue el año en que murió mi abuela Elena, que Elena había querido dejarme algo, que nunca recibí nada, nada más. No mencioné cifras, no mencioné documentos, no mencioné lo que había encontrado 7 años después en una caja durante una mudanza. Solo planteé eso. 3 oraciones, con voz tranquila, mirando a la mesa en general, sin señalar a Gina con el dedo. Pero todos miraron a Gina. No porque yo los hubiera dirigido hacia ella, sino porque cuando cuentas algo así, la gente busca instintivamente a la persona que tendría que haber dado explicaciones. Gina tenía la copa en la mano. La sostuvo durante todo el tiempo que yo hablé. Cuando terminé, la dejó en la mesa con cuidado. Demasiado cuidado.
No es el momento para esto, dijo. Tienes razón, respondí. El momento era hace mucho. Harold carraspeó. La señora Patricia dijo algo sobre el café. La conversación se redistribuyó, incómoda, hacia otros temas. Pero el aire había cambiado. Gina se fue antes del café. La vi recoger su bolso. No se despidió de Harold ni de Patricia. Me buscó con la mirada desde el otro lado de la sala. Yo estaba hablando con Carol sobre algo que ninguna de las dos recordaría al día siguiente. Sostuve la mirada de Gina por un momento. Ella giró y salió, sus tacones sobre el piso de madera del club. Rápidos. Irregulares. Carol siguió hablando. Yo asentí y respondí lo que correspondía responder. Y en algún lugar dentro de mí tomé nota de esa sensación, no de victoria. Era demasiado pronto para eso. Y yo sabía que lo que había hecho esa noche no terminaba aquí. Era solo el primer movimiento de algo que llevaba años sin empezar. Pero era un movimiento. El primero en 28 años que no me había costado disculparme después. En el coche, Luke condujo en silencio durante un rato largo. Yo miraba por la ventana. Las luces pasaban. El barrio cambiaba de tono conforme nos alejábamos del club. ¿Qué fue lo que pasó ahí adentro?, dijo al fin, no con tono de reclamo, con tono de alguien que quiere entender. ¿Cuál parte? Tu abuela. Lo que dijiste de que nunca recibiste nada. Exactamente eso. Luke asintió despacio. No preguntó más de inmediato. Ese era uno de los hábitos de él que más valoraba yo, no llenar los silencios con preguntas solo para llenarlos. Pasaron varios minutos. ¿Hay más cosas que no me has contado?, dijo. Lo miré. Sí, dije. ¿Muchas? Algunas, asintió de nuevo. ¿Cuándo estés lista? Pronto, dije. Pero no esta noche. Está bien. Llegamos al edificio. Él apagó el motor pero no abrió la puerta. Se quedó mirando hacia adelante. Sofía. ¿Qué? Lo que hizo tu mamá allá adentro antes de que tú hablaras. Hizo una pausa. No estaba bien. Lo dijo simple, sin adornos, como se dice algo que se sabe desde hace rato y finalmente se decide nombrar. No, dije. No estaba bien. Subimos. Esa noche, mucho después de que Luke se durmió, me senté en la cocina con un vaso de agua y el teléfono boca abajo sobre la mesa. Gina me había enviado mensajes. Los sentía ahí aunque no los hubiera abierto. Los conocía de antemano. Primero el reclamo, después la herida, después la versión en que ella era la víctima de lo que yo había hecho. Los dejé sin abrir. Pensé en mi abuela Elena, en sus manos cuando me peinaba de niña, en el olor a lavanda de su ropa, en que era la única persona que cuando le decía «¿Estoy bien?», me respondía «Cuéntame más». Pensé en que ella había querido dejarme algo, y yo nunca lo supe hasta que ya era demasiado tarde para preguntarle por qué. Pensé en que Gina lo sabía, que lo había sabido todo ese tiempo y había elegido, activamente, no decirme nada. No lloré. Me terminé el agua. Apagué la luz de la cocina y volví a la cama. Mañana habría tiempo para el resto. Pero mañana. A la mañana siguiente, Gina llamó a las 9:15. No abrí los mensajes de la noche anterior, pero la llamada entró antes de que pudiera decidir si contestar. Estaba en la cocina. El café todavía no había terminado de pasar. Contesté. Sofía, hola. ¿Cómo estás? No era una pregunta real. Era el inicio de un guión que yo conocía de memoria. Primero la verificación de que yo estuviera bien. Después el giro hacia lo que ella quería hablar. Bien, dije. Anoche fue raro. Sí. Hubo una pausa. No entendí por qué hiciste eso, dijo. Frente a toda esa gente. La familia de Luke, sus socios. ¿Qué parte no entendiste? Lo de tu abuela. Eso que dijiste. Su voz bajó un tono. No era el momento. Tú tampoco elegiste el momento, Gina. Silencio. Yo solo estaba contando una historia graciosa, dijo. Era mi historia. Eres mi hija. Las dos somos parte de la misma historia. El café terminó de pasar. Tomé la jarra y llené la taza despacio. ¿Qué quieres hablar, Gina? Otra pausa, más larga. Quiero que sepas que lo que dije anoche lo dije con cariño. No quería herirte. Ya sé que no querías. Dije, y era verdad. Eso era lo que hacía todo más difícil. No más fácil. Gina nunca quería herir, solo quería material. El daño era un efecto secundario que ella no procesaba como suyo. Entonces podemos dejarlo ahí, dijo. No, dije. No podemos, Sofía. Lo que mencioné anoche sobre la abuela Elena es real, Gina. No lo inventé para hacerte quedar mal. Hice una pausa. En algún momento vamos a tener que hablar de eso. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores, más denso. No sé de qué estás hablando, dijo. Lo dijo con una convicción que me habría funcionado hace 10 años. Ahora solo me confirmó que ella sabía exactamente de qué estaba hablando. Está bien, dije. Cuando estés lista, colgué. Luke estaba despierto cuando volví al cuarto, sentado en el borde de la cama.
el teléfono en la mano, el cabello todavía revuelto. ¿Era ella? Sí. ¿Qué dijo? Que no entendió lo de anoche, que no era el momento. Me senté en la silla del escritorio. Que no sabe de qué estoy hablando. Luke dejó el teléfono en la cama. ¿Qué es exactamente lo que pasó con tu abuela?, dijo. Anoche no me lo contaste completo. Lo miré. Era la pregunta que yo sabía que iba a llegar. La había dejado para esta mañana porque la noche anterior no tenía energía para armar el orden de las cosas. Ahora el café estaba caliente y la habitación estaba en silencio y Luke me miraba sin prisa. Mi abuela Elena murió cuando yo tenía 19 años, dije. En marzo. La crisis que mencionó Gina anoche llegó en abril, un mes después. ¿Las dos cosas estaban relacionadas? Para mí sí. Nunca para Gina. Luke asintió. Unos años después, cuando Gina se mudó, la ayudé con las cajas. Encontré unos documentos entre sus cosas. Registros de una venta de propiedad. La casa que le dejó mi abuela. Y había una carta también, con mi nombre en el sobre. Nunca me la habían entregado. Luke no dijo nada por un momento. ¿La leíste? Sí. Mi abuela decía que había hablado con un abogado, que quería dejarme algo, que Gina le había dicho que yo estaba en un momento inestable y que era mejor esperar. ¿Y no esperaron? La casa se vendió 2 meses después de que murió Elena. Luke se levantó de la cama. Fue a la ventana. Miró hacia afuera sin decir nada durante varios segundos. ¿Cuánto valía?, dijo, sin voltearse. $142,000. Está en el registro público del condado. Se volteó. ¿Y tú tenías 19 años? Trabajando en una cafetería sin dinero para la matrícula. No era una pregunta. Sí, dije de todas formas. Luke volvió a la cama. Se sentó. Se frotó la cara con las manos. ¿Por qué no me lo habías contado? Porque no sabía cómo empezar. Sofía, llevamos 4 años juntos. Lo sé. ¿Hay más cosas así? Lo pensé un momento. No de ese tamaño, pero hay un patrón, Luke. Lo de anoche no fue la primera vez. Es la forma en que ella funciona. Usa lo mío para construir su historia, y después actúa como si no entendiera por qué eso me afecta. Luke me escuchó sin interrumpir. ¿Y qué vas a hacer?, dijo cuando terminé. Quiero hablar con un abogado. Ver qué opciones hay, si es que hay alguna, después de tanto tiempo. ¿Para recuperar el dinero? ¿Para saber qué fue lo que pasó? Para tener la historia completa antes de decidir cualquier cosa. Luke asintió. Te puedo pedir una referencia a través de la empresa de mi papá. Alguien discreto. No quiero involucrar a tu familia en esto. Ya están involucrados. Estuvieron ahí anoche. Me miró. Y mi mamá me llamó esta mañana. Eso me tomó por sorpresa. ¿Qué dijo? Que si necesitabas algo, que le dijéramos. Hizo una pausa. Dijo que lo que hizo tu mamá estuvo fuera de lugar y que lo sentía. No respondí de inmediato. La señora Patricia no era una mujer que usara las palabras sin intención. Si había llamado, era porque quería que yo supiera que estaba ahí. Está bien, dije. El abogado, si puedes pedirlo. Lo hago hoy. A mediodía fui sola al mercado. Necesitaba salir del departamento, caminar un poco, poner distancia entre el teléfono y yo. Gina no volvió a llamar. Eso también era un patrón. Cuando la conversación no terminaba como ella quería, desaparecía por un tiempo. Esperaba. Dejaba que el silencio generara culpa en mí, o al menos eso había funcionado antes. Yo llamaba, yo suavizaba, yo terminaba pidiendo disculpas por algo que ella había empezado. Esta vez no llamé. Compré lo que necesitaba. Caminé de regreso por el lado con más árboles. Hacía frío, pero no tanto como la noche anterior. Pensé en mi abuela Elena, en que la última vez que la vi fue en una visita de 3 días que yo hice sola, sin Gina, porque Gina tenía un open mic ese fin de semana y no quiso cancelar. Elena me había preparado la cama con sábanas que olían a pino. Habíamos visto telenovelas juntas por las noches, y ella me explicaba los personajes como si yo no hubiera estado viendo con ella. En ningún momento de esa visita me dijo que había hablado con un abogado. Tal vez no quería ilusionarme. Tal vez pensaba que había tiempo. No hubo tiempo. Esa noche Luke me mostró el nombre del abogado. Una mujer, especializada en derecho de familia y sucesiones. 30 años de experiencia. Le mandé un correo explicando la situación en términos generales, dijo Luke. Puede verte el jueves. Gracias. Comimos en la mesa, los dos, sin televisión, algo que no hacíamos siempre. ¿Cómo te sientes?, dijo Luke. Tranquila, dije, más tranquila que ayer. ¿Y con lo de Gina? Pensé en cómo responder eso con honestidad. Hace mucho tiempo que sé que las cosas no van a cambiar con ella. Tomé un poco de agua. Lo de anoche no fue una sorpresa. Fue solo la versión más pública de algo que lleva años pasando. ¿Y entonces? Entonces quiero tener la información completa antes de tomar cualquier decisión. Lo miré. No quiero reaccionar. Quiero actuar.
Luke asintió. Terminamos de cenar. Él lavó los platos. Yo los sequé. No hablamos de Gina más esa noche. No hacía falta. La abogada se llamaba Carmen Reyes. Su oficina estaba en el cuarto piso de un edificio sin nada especial, con plantas en la recepción que parecían reales pero no lo eran. La recepcionista me pidió que esperara. Esperé 5 minutos, exactos. Carmen Reyes salió a buscarme ella misma. 60 años, pelo corto gris, ropa sin adornos. Me dio la mano con firmeza y me llevó a su oficina. «Cuénteme», dijo sentándose. No había grabadora sobre la mesa, solo una libreta y un bolígrafo. Empecé desde el principio, no desde la noche de la fiesta. Desde Elena. Carmen escuchó sin interrumpir. Anotaba cosas de vez en cuando, frases cortas, sin levantar la vista. Cuando terminé, revisó sus notas. «¿Tiene los documentos que encontró en la mudanza?», dijo. «Los fotografié. Los tengo en el teléfono y los pasé a una carpeta en la computadora. Necesito copias de todo. El registro de la venta, la carta, cualquier comunicación escrita que haya tenido con su madre sobre el tema». «Con mi madre no hay nada escrito». Cuando la confronté fue en persona. «¿Qué dijo exactamente? Que era su herencia, que ella decidió cómo administrarla». Carmen anotó eso. «¿Su abuela dejó testamento?» «No lo sé, nunca vi ninguno». «¿Hubo proceso sucesorio formal?» «No tengo idea. Tenía 19 años. Nadie me explicó nada». Carmen asintió. Cerró la libreta. «Le voy a ser directa», dijo. «Han pasado 9 años desde la muerte de su abuela. Los plazos para impugnar una sucesión o reclamar bienes hereditarios varían según el estado, pero en la mayoría de los casos son entre 2 y 5 años. Estamos fuera de ese rango. Lo sabía, o lo sospechaba. Pero escucharlo dicho así, en esa oficina con plantas falsas, lo hizo más concreto. ¿No hay nada que se pueda hacer? Depende de lo que encontremos». Carmen apoyó los codos en la mesa. Si hubo testamento y su madre lo ocultó o lo alteró, eso es otra conversación. Si su madre actuó como albacea sin serlo legalmente, también. Necesito ver los documentos antes de decirle qué existe y qué no. ¿Y la carta? La que Elena me escribió y nunca me entregaron. Es evidencia de intención. No de obligación legal, pero sí de intención. Hizo una pausa. ¿Tiene la carta física? La fotografié. No sé dónde está el original. Estaba entre las cosas de mi madre. Vamos a necesitar el original si queremos usarla para algo. Eso significaba pedírsela a Gina. No dije nada por un momento. «Entiendo», dije. «No le estoy diciendo que esto tiene solución», dijo Carmen. «Le estoy diciendo que necesito más información antes de saber si la tiene. Mándeme los documentos esta semana y agendamos una segunda reunión». Me levanté. Le di la mano. «Una cosa más», dijo antes de que llegara a la puerta. «¿Su madre sabe que está aquí?» «No», Carmen asintió. «Por ahora, mejor así». Salí del edificio y caminé media cuadra antes de detenerme. No estaba bien ni mal. Estaba procesando. Le mandé un mensaje a Luke. Saliendo de la reunión. «Te cuento en la noche». Él respondió con un punto y seguido. Su forma de decir, «Aquí estoy». Esa misma tarde, Gina reapareció. No llamó. Mandó un mensaje de voz. Casi 4 minutos. Lo escuché sentada en el coche, en el estacionamiento del supermercado. Empezaba diciendo que había pensado mucho en los últimos días, que entendía que yo estuviera molesta, que ella a veces no medía bien el impacto de sus palabras, y que eso era algo en lo que estaba trabajando. Hasta ahí el tono era razonablemente tranquilo. Después llegó el giro. Dijo que lo que yo había hecho en la fiesta también había tenido un impacto. Que sacar a relucir cosas de la familia frente a gente que no nos conocía no era justo. Que la familia de Luke ahora tenía una imagen distorsionada de nuestra relación. Que eso podía afectar a las dos. Después dijo que lo de la abuela Elena era un tema que ella estaba dispuesta a hablar, pero en privado, no como arma en una cena. Después dijo que me quería. Fin del mensaje. Lo escuché una segunda vez. Lo que Gina había hecho en ese mensaje era lo mismo de siempre, pero más organizado. Primero la apertura razonable, después el giro en que yo también tenía responsabilidad, después el tema real enterrado en el medio como si fuera un detalle menor, después el cierre afectuoso para que fuera difícil responder con firmeza sin sentirse cruel. Era una estructura. Ella no la construía conscientemente. La había practicado tanto que ya era automática. No le respondí. Guardé el teléfono y entré al supermercado. Le conté a Luke esa noche. Le puse el mensaje. Le dejé escucharlo completo. Cuando terminó, Luke dejó el teléfono en la mesa. ¿Ves lo que hace?, dije. Sí, dijo. ¿Qué ves tú? Que en ningún momento dice qué pasó con el dinero de tu abuela. Solo dice que está dispuesta a hablar del tema.
Me miró. Hablar del tema y explicar qué pasó son dos cosas distintas. Eso era exactamente. ¿Qué vas a hacer? Dijo. Mandarle los documentos a Carmen esta semana. Esperar la segunda reunión. ¿Y a Gina? Nada por ahora. No le voy a responder el mensaje todavía. Luke asintió. ¿Está bien si le cuento a mi mamá algo? Dijo. No los detalles. Solo que estás manejando una situación familiar complicada. Pensé en la señora Patricia. En cómo había salido al pasillo esa noche en el club. En la llamada de la mañana siguiente. Sí, dije. Está bien. Pasé los siguientes 2 días organizando los documentos. Los tenía en fotos dispersas en el teléfono, mezcladas con otras cosas. Los fui identificando uno por uno. El registro de la venta de la propiedad en Tucson. La carta de Elena con mi nombre en el sobre. Un documento que no había mirado bien antes y que resultó ser una carta de un abogado dirigida a Gina, fechada 3 semanas después de la muerte de Elena, confirmando la transferencia de la propiedad a su nombre como única heredera. Única heredera. Lo leí 3 veces. Elena tenía 2 hijas, Gina y una hermana que murió antes que ella. Gina era la hija viva. Legalmente, si no había testamento, la herencia le correspondía a ella. Pero la carta de Elena decía que había hablado con un abogado, que quería dejarme algo. Si había un testamento, ¿dónde estaba? Le mandé todo a Carmen con una nota al final. Encontré algo más. Un documento que menciona transferencia a nombre de mi madre como única heredera. ¿Esto significa que no hubo testamento o que hubo uno y no se presentó? Carmen respondió esa misma noche. Tarde. Mañana le llamo. La llamada llegó al día siguiente, a las 10 de la mañana. Revisé todo lo que me mandó, dijo Carmen. El documento del abogado que encontró es una carta de cierre de proceso sucesorio intestado. Eso significa que su abuela murió sin testamento registrado, pero ella le dijo a Elena en la carta que había hablado con un abogado. Hablar con un abogado no es lo mismo que firmar un testamento. Es posible que haya iniciado el proceso y no lo haya completado. Es posible también que haya firmado algo que nunca se presentó al juzgado. ¿Y cómo saber cuál de las dos? Habría que revisar los registros del condado de Tucson. Si existe un testamento, tiene que estar registrado. Una pausa. Puedo hacer esa búsqueda. Lleva unos días. Hágala, dije. Sofía. Carmen bajó el tono apenas. Quiero que entienda que incluso si encontramos un testamento, el proceso para hacer valer sus derechos después de 9 años va a ser complicado. No le estoy prometiendo un resultado. Lo entiendo, dije. Pero quiero saber qué pasó. Eso sí puedo dárselo, dijo. La verdad, al menos, eso sí. Colgamos. Me quedé sentada en la mesa de la cocina con el teléfono en la mano. Afuera llovía. Un sonido parejo contra la ventana, sin pausas. No sabía todavía qué había pasado exactamente. No sabía si Gina había actuado dentro de la ley o fuera de ella. No sabía si había un testamento escondido en algún archivo del condado de Arizona, o si Elena simplemente no había terminado lo que había empezado. Lo que sí sabía era que por primera vez en 9 años alguien estaba buscando la respuesta. Y eso era suficiente por hoy. Carmen llamó el miércoles de la semana siguiente. Eran las 11 de la mañana. Yo estaba en el trabajo, en mi escritorio, con una reunión a la 1. Vi el nombre en la pantalla y salí al pasillo antes de contestar. Encontré algo, dijo Carmen. Me apoyé contra la pared. ¿Qué encontró? Hay un testamento registrado en el condado de Pima, firmado por Elena Vargas 42 días antes de su muerte. Una pausa. En ese testamento, su abuela divide la propiedad en 2 partes iguales. 50% para Gina, 50% para usted. No dije nada. Sofía. Sí, estoy aquí. El testamento existe y está registrado. Lo que no existe es ningún registro de que se haya presentado al juzgado durante el proceso sucesorio. El proceso se tramitó como si no hubiera testamento, como sucesión intestada. ¿Eso es legal? No. Si existe un testamento válido y registrado, presentar una sucesión intestada omitiendo ese documento es una irregularidad grave. En algunos estados puede constituir fraude sucesorio. Escuché eso. Lo dejé entrar despacio. ¿Qué significa eso para mí? Dije. Significa que tiene un caso. Carmen habló con cuidado, sin apresurarse. No le voy a prometer que va a recuperar dinero. La propiedad ya se vendió hace 9 años, pero sí le puedo decir que existe base legal para iniciar un proceso. Un juez puede ordenar que se le compense por la parte que le correspondía. ¿Cuánto tiempo toma? Depende de si su madre coopera o no. Si coopera, meses. Si no coopera, puede ser 1 año o más. ¿Y si ella dice que no sabía que existía el testamento? Ese va a ser su argumento probable. Carmen hizo una pausa. Pero el testamento estaba registrado, Sofía. Registrado significa que es público. Cualquier abogado que tramitara esa sucesión tenía la obligación de buscarlo.
Si alguien lo buscó y no lo reportó, eso también es un problema. ¿Quién tramitó la sucesión? Hay un nombre en los documentos. Un abogado de Tucson. Ya verifiqué. Está retirado desde hace 4 años. Cerré los ojos un segundo. ¿Qué necesita de mí para seguir? Dije. Una decisión. Si quiere que inicie el proceso formal, necesito que me lo confirme por escrito. A partir de ahí, lo primero es notificar a su madre. ¿Ella va a recibir una notificación legal? Sí, es parte del proceso. Pensé en eso. En Gina recibiendo un sobre. En Gina leyendo su nombre en un documento formal. En lo que haría después. ¿Puedo tener unos días para pensarlo? Por supuesto. Pero no demasiados. Técnicamente estamos dentro de un plazo especial porque la irregularidad no fue descubierta hasta ahora. Ese plazo no es indefinido. Esta semana le confirmo. Bien, llámeme cuando esté lista. Colgué. Me quedé en el pasillo. Al fondo, alguien pasó con una taza de café. Me saludó con la cabeza. Le devolví el gesto. Volví a mi escritorio. Abrí el documento en el que estaba trabajando antes de la llamada. Lo miré durante varios minutos sin leer nada. Esa noche le conté todo a Luke. Lo escuchó completo. No interrumpió ni una vez. Cuando terminé, se quedó callado un momento. ¿Hay un testamento? Dijo. Sí, registrado. Sí. Y tu madre tramitó la herencia como si no existiera. Eso dice Carmen. Luke se levantó. Fue a la cocina. Escuché que abría la nevera, que cerraba algo. Volvió con 2 vasos de agua y puso uno frente a mí. ¿Qué quieres hacer? Dijo. No lo sé todavía. ¿Qué opciones tienes? ¿Iniciar el proceso o no iniciarlo? Tomé el vaso. Si lo inicio, Gina recibe una notificación legal. Todo se vuelve formal. ¿Y si no lo inicias? Entonces sé lo que sé y no hago nada con eso. Luke asintió despacio. ¿Puedo decirte algo? Sí, esto no se trata solo del dinero, ¿verdad? Lo miré. No, dije. ¿De qué se trata entonces? Pensé en cómo decirlo. Se trata de que durante años yo cargué con la idea de que simplemente no me correspondía más, que era lo que había, que mi situación a los 19 era mi situación y ya. Hice una pausa. Y resulta que había algo que era mío, y alguien decidió que no iba a recibirlo. Sin preguntarme. Sin explicarme nada. Luke no dijo nada. No sé si quiero el dinero, dije. Pero sí quiero que quede registrado que eso pasó, que no fue invisible. Entonces ya sabes qué hacer. Al día siguiente llamé a Carmen y le confirmé. Iniciamos, dije. Bien, le voy a mandar hoy el contrato de honorarios y el formulario de autorización. En cuanto los firme, empezamos. ¿Cuándo le llega la notificación a mi madre? Entre 10 y 15 días hábiles desde que presentemos la solicitud. Primero hay que preparar el expediente. ¿Ella va a saber que fui yo quien inició esto? Sí. Su nombre va a aparecer en los documentos. Está bien. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Gina no me había vuelto a contactar desde el mensaje de voz de la semana anterior. Ese silencio suyo que yo conocía bien. Esperar a que yo cediera primero. Esta vez la espera iba a terminar de otra forma. 4 días después, Gina llamó. No sé cómo supo. Tal vez alguien del entorno del abogado retirado la contactó. Tal vez fue algo más simple que eso. Gina siempre había tenido una forma de percibir cuando algo se movía en su contra, como si lo sintiera antes de que llegara. Contesté. ¿Qué estás haciendo? Dijo, sin saludo. Hola, Gina. Me llamó alguien hoy, un asistente legal, preguntando por documentos de la sucesión de mamá. ¿Sí? Silencio. ¿Contrataste un abogado? Sí. Sofía. Su voz cambió de registro. Más baja, más tensa. Esto es un error. Vas a destruir a la familia por dinero. No es por dinero. Entonces, ¿por qué? Ya te lo dije. Quiero saber qué pasó. Yo te puedo explicar qué pasó. No necesitas un abogado para eso. Hizo una pausa. Había deudas. Mamá tenía deudas que nadie sabía. El dinero de la casa se fue en eso. No quedó nada. Lo dijo rápido. Demasiado rápido. ¿Por qué no me lo dijiste cuando te pregunté? Porque era complicado. Porque no quería que pensaras mal de mamá después de muerta. Gina. El testamento existe. Está registrado. Carmen ya lo encontró. Silencio largo. ¿Qué testamento? El que Elena firmó 6 semanas antes de morir. El que divide la propiedad en partes iguales. Nada. Gina. Yo no sabía que había un testamento, dijo al fin. Era público. Estaba en el registro del condado. Yo no soy abogada, Sofía. No sabía que tenía que buscar eso. La escuché decirlo, con esa voz que usaba cuando construía la versión de los hechos que necesitaba que yo creyera. El proceso sucesorio lo tramitó un abogado. Dije. Él tenía la obligación de buscarlo. Entonces habla con él, no conmigo. Ya voy a hablar con él. Pero quería que supieras que esto va a seguir adelante. Estás cometiendo un error. Puede ser, dije. Pero es mío cometerlo. Colgué. Me quedé con el teléfono en la mano. Las manos no me temblaban. Eso me sorprendió, igual que la noche de la fiesta.
Le mandé un mensaje a Luke. Gina llamó. Le dije que seguimos adelante. Él respondió en menos de un minuto. ¿Estás bien? Respondí, sí. Y era verdad. Y las 3 semanas siguientes fueron tranquilas en la superficie. Gina no llamó. No mandó mensajes. Ese silencio era distinto al de antes. Antes era un silencio de espera, calculado para que yo cediera. Este tenía otra textura, más quieto. Como alguien que está pensando qué hacer. Carmen me actualizaba cada 3 o 4 días. El expediente estaba avanzando. Habían localizado al abogado retirado. Había aceptado hablar. Eso era buena señal, dijo Carmen, porque significaba que no tenía intención de proteger a nadie. Yo seguía yendo al trabajo, seguía cenando con Luke, seguía viviendo. Una tarde la señora Patricia me invitó a tomar café. Sin Luke. Solo ella y yo. Fuimos a un lugar cerca de su casa, pequeño, con mesas de madera. Pedimos café y algo de comer y estuvimos un rato hablando de cosas sin peso. Su jardín, un viaje que ella y Harold estaban planeando, una prima mía que acababa de tener un bebé. Después, en un momento natural, la señora Patricia dijo, Luke me contó algo de la situación con tu mamá. No los detalles, solo que es complicado. Sí, dije. ¿Estás bien? Sí. Mejor que antes, en realidad. Ella asintió. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar cuando esto termine? Dijo. No con el proceso legal. Con ella. Con tu relación con ella. Lo pensé un momento. No exactamente miedo, dije. Más bien, no sé cómo va a quedar eso, y ya aprendí a no adelantarme. La señora Patricia tomó su taza. Harold y yo tuvimos una situación con su hermano hace años. Dijo. Dinero de familia. Fue muy feo. Hizo una pausa. Lo que aprendimos es que el proceso en sí es lo más fácil. Lo difícil es lo que viene después, cuando todo está resuelto y todavía tienes que decidir qué haces con esa persona. No respondí de inmediato. ¿Cómo quedaron ustedes con el hermano? Dije, distantes, no peleados. Solo distantes. Nos miramos. A veces eso es lo más honesto que puedes ser. Terminamos el café. Caminamos media cuadra juntas antes de despedirnos. No me dio consejos. No me dijo qué hacer, y eso fue exactamente lo que necesitaba. El abogado retirado se llamaba Denise Farrow. Carmen me llamó un martes para contarme lo que había dicho en la entrevista. ¿Recuerda el caso?, dijo Carmen. Dice que Gina llegó a su oficina sola, sin abogado propio, 2 semanas después de la muerte de Elena. Le dijo que su madre había muerto sin testamento y que quería tramitar la sucesión. ¿Y él no buscó en el registro? Dice que sí buscó, que no encontró nada. Pero el testamento estaba registrado. Eso es lo que le señalé. Carmen hizo una pausa. Farrow dice que es posible que hubiera un error en el sistema de registro en esa época, que a veces los documentos tardaban semanas en aparecer en la base de datos. ¿Eso es verdad? Es posible, no es imposible, pero tampoco es verificable a esta altura. Otra pausa. Lo que sí es verificable es que el testamento estaba registrado antes de que Farrow iniciara el proceso. Las fechas no cuadran con su versión. ¿Qué significa eso? Significa que o Farrow mintió o Farrow no hizo su trabajo. En cualquiera de los 2 casos, hay una irregularidad. Carmen habló despacio. Lo importante es esto. Farrow dijo que Gina le entregó una declaración firmada diciendo que Elena no había dejado testamento. Esa declaración es la base del proceso intestado. Me detuve. ¿Gina firmó una declaración diciendo que no había testamento? Sí. ¿Eso es un delito? Si sabía que existía el testamento cuando firmó esa declaración, sí. Es una declaración falsa ante un proceso legal. Carmen esperó un momento. Sofía, no le estoy diciendo que su madre lo hizo con intención. Puede haber desconocimiento genuino, pero tampoco le puedo decir que no lo sabía, porque no tengo forma de probarlo en ninguna dirección todavía. Asentí aunque Carmen no podía verme. ¿Qué sigue?, dije. Le vamos a enviar a Gina una carta formal solicitando que responda a algunas preguntas por escrito. Si responde, avanzamos con eso. Si no responde, el juez puede citarla directamente. ¿Cuándo sale esa carta? Esta semana. Gina llamó 2 días después de que llegó la carta. Esta vez no empezó sin saludo. Esta vez empezó con mi nombre, despacio, como si estuviera midiendo cada palabra antes de soltarla. Sofía, recibí una carta de tu abogada. Sí, ya sé. Quiero hablar contigo antes de responder cualquier cosa. Puedes hablar con Carmen directamente. Quiero hablar contigo. Una pausa. Soy tu madre. Lo sé, Gina. ¿Podemos vernos? Lo pensé. Sí, dije. Pero no en tu casa ni en la mía. Acordamos un lugar, una cafetería cerca del parque donde yo iba a caminar a veces. Neutral, con suficiente gente alrededor para que ninguna de las dos elevara el tono. Llegué 5 minutos antes.
Pedí agua. La esperé. Gina llegó puntual, algo que no era común en ella. Traía el pelo recogido y ropa sin adornos. Se sentó. No pidió nada. «Gracias por venir», dijo. No respondí a eso. «Quiero explicarte algo», dijo. «Sobre lo de mamá». «Te escucho». Gina puso las manos sobre la mesa. Las miró un momento. «Cuando mamá murió yo estaba en un momento muy malo, económicamente. No tenía trabajo estable, tenía deudas, estaba sola». Hizo una pausa. «Alguien me dijo que había una forma rápida de tramitar la herencia si no había testamento, que si había testamento el proceso se complicaba, tomaba más tiempo, podía haber disputas». «¿Quién te dijo eso?» «Farrow. O alguien que me refirió a Farrow. Ya no recuerdo bien». «¿Y firmaste una declaración diciendo que no había testamento?» Gina levantó la mirada. «Yo no sabía que había un testamento, Sofía». «¿Buscaste?» Silencio. «No sabía que tenía que buscar», lo dijo sin sostener la mirada. La apartó hacia un punto a mi derecha. «El testamento era público», dije. «Estaba en el registro del condado. Cualquiera lo podía ver. Yo no soy abogada. Ya me lo dijiste». Gina respiró. «Lo que quiero pedirte», dijo, «es que podamos resolver esto entre nosotras, sin juzgados, sin más abogados. Yo puedo darte algo, no todo, porque ya no tengo todo, pero puedo darte algo y cerramos esto aquí». Lo escuché. «¿Cuánto?», dije. Gina nombró una cifra, menos de la mitad de lo que me correspondía legalmente. «No», dije. «Sofía, no es suficiente y lo sabes». La miré. «Si quieres llegar a un acuerdo, tiene que ser a través de Carmen. Ella sabe lo que corresponde. Yo no voy a negociar esto contigo directamente». Gina cerró los ojos un momento. «¿Tanto me odias?», dijo. «No te odio, Gina». Lo dije sin subir el tono. «Pero esto no es sobre si te odio o no. Es sobre algo que me correspondía y no recibí. Eso es todo». Me levanté. «Habla con Carmen», dije. «Si llegas a un acuerdo razonable con ella, no tiene que llegar al juzgado». Salí de la cafetería. Afuera el aire estaba frío. Caminé hasta el parque y me senté en una banca un momento. Sola. No me sentía bien ni mal. Me sentía firme. Era una sensación que todavía estaba aprendiendo a reconocer como mía. Gina llamó a Carmen 3 días después de nuestra reunión en la cafetería. Carmen me avisó esa misma tarde. «Tu madre quiere llegar a un acuerdo», dijo. «Me pidió una reunión para la próxima semana». «¿Con qué disposición llegó?» «Cooperativa, por ahora». «Dijo que no quiere que esto llegue al juzgado». Carmen hizo una pausa. «Sofía, quiero que sepa que si llegamos a un acuerdo extrajudicial, el proceso es más rápido y menos costoso para las dos. Pero si el acuerdo no es justo, seguimos adelante con el proceso formal. Usted decide». «Sí, lo que sea justo». La reunión fue el jueves siguiente. Yo no estuve presente. Carmen me representó. Me llamó cuando terminó, desde el estacionamiento del edificio. «Llegamos a un acuerdo», dijo. Me senté en el sofá. «¿Cuánto?». Carmen nombró la cifra. Era el 70% de lo que me correspondía según el valor de la propiedad en el momento de la venta, más intereses calculados por los 9 años transcurridos. No era el 100%, pero era real. Era un número concreto que iba a existir en un documento firmado. «Gina aceptó eso», dije. «Sí», después de que le expliqué las consecuencias de no aceptar. ¿Qué consecuencias le explicó? Que si el caso llegaba al juzgado y se probaba que ella sabía del testamento cuando firmó la declaración, las consecuencias podían ir más allá de la compensación económica. Carmen habló con calma. No tuve que amenazar, solo expliqué la ley. ¿Cuándo se formaliza? Tienen 10 días para firmar. Después, el pago se hace en un plazo de 30 días. Colgué y me quedé en silencio un momento. No sentí lo que pensé que iba a sentir. No hubo alivio inmediato ni satisfacción. Solo una sensación tranquila, casi plana. Como cuando terminas de cargar algo pesado y lo dejas en el suelo y el cuerpo tarda un momento en registrar que ya no lo estás cargando. Le mandé un mensaje a Luke. Llegaron a un acuerdo. Él respondió en segundos. «¿Cuándo llegas a casa?» «En un rato». Escribí. «Te espero». Gina firmó los documentos 8 días después del plazo acordado. 2 días antes del límite. Carmen me mandó copia de todo por correo. Los archivos llegaron un martes a las 10 de la mañana. Los abrí en el trabajo, en mi escritorio, con la puerta cerrada. Los leí despacio. Cada cláusula. El monto. El plazo. La declaración de Gina reconociendo que existía un acuerdo de compensación derivado del proceso sucesorio de Elena Vargas. No decía que Gina había actuado mal. Los acuerdos extrajudiciales rara vez lo dicen. Pero decía que yo tenía derecho a algo y que ese algo se me iba a dar. Eso era suficiente. Cerré los archivos. Seguí trabajando. El dinero llegó exactamente 28 días después. No lo gasté de inmediato. Lo dejé en la cuenta varios días sin tocarlo, como si necesitara tiempo para volverse real. Después hice 3 cosas. La primera, pagué lo que quedaba del préstamo estudiantil que había tomado a los 19 años cuando no hubo otra opción.
Lo había estado pagando durante casi una década en cuotas pequeñas que siempre parecían no terminar. Lo liquidé completo en una sola transferencia. La segunda, aparté una parte para el fondo de emergencias que Luke y yo estábamos construyendo juntos para cuando nos casáramos. No se lo dije de inmediato. Lo guardé para contárselo en el momento correcto. La tercera, compré algo pequeño. Un marco de madera con una foto que tenía guardada en el teléfono desde hacía años. La última foto que me tomé con mi abuela Elena, en esa visita de 3 días que hice sola, sin Gina. Elena estaba sentada en su sillón favorito con una taza en la mano. Yo estaba al lado, apoyada en el brazo del sillón. Las dos mirábamos hacia la cámara. Elena sonreía de ese modo suyo, sin abrir mucho la boca. Puse el marco en la mesita de noche. Luke lo vio esa noche y no preguntó nada. Solo lo miró un momento y asintió. Gina no me contactó durante el mes que siguió a la firma. Cuando finalmente llamó, era un domingo por la mañana. Yo estaba haciendo el desayuno, contesté. Hola, dijo. Hola, Gina. Hubo una pausa larga. ¿Cómo estás? Dijo. Bien. ¿Tú? Bien. Otra pausa. Quería saber si podíamos vernos, tomar un café. Sin hablar de nada de lo que pasó, solo vernos. Lo pensé mientras revolvía los huevos en el sartén. ¿Todavía no? Dije. ¿Cuándo? No sé. Todavía no. Gina no dijo nada por un momento. ¿Algún día? Dijo, al fin. Era la primera vez en toda esta historia que yo escuchaba algo genuinamente inseguro en su voz. No el registro de la víctima, no el de la comediante, no el de la mujer que construye versiones. Solo una pregunta real, sin estructura alrededor. No lo sé, Gina, dije. Y lo dije en el mismo tono, sin crueldad y sin suavidad, solo honesto. Ahora mismo no lo sé. Está bien, dijo. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano y el sartén en la otra. Los huevos estaban listos. Los serví en el plato y llamé a Luke. Nos sentamos a desayunar. Le conté la llamada mientras comíamos. Luke escuchó. ¿Cómo te quedaste? Dijo. Tranquila, dije. No sé si vamos a tener una relación algún día. No sé si quiero tenerla, pero ya no siento que esa pregunta me pesa. Luke asintió. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención de todo esto? Dijo. ¿Qué? Que en ningún momento perdiste el control. Ni en la fiesta, ni con el abogado, ni con ella. Hiciste todo en orden. Tuve miedo varias veces. Lo sé, pero de todas formas lo hiciste. No respondí. Terminé el café. El casamiento fue 4 meses después. Pequeño. 30 personas. En un jardín que le pertenecía a una amiga de la señora Patricia, con mesas largas de madera y luces colgadas entre los árboles. Gina no estuvo. No la invité. Lo decidí semanas antes, sin drama, sin una conversación larga sobre el tema. Simplemente no estaba en la lista. Luke no me preguntó por qué. La señora Patricia tampoco. Esa mañana, mientras me arreglaba en el cuarto de la casa donde nos habíamos quedado la noche anterior, encontré un mensaje de Gina en el teléfono. Llegó a las 7:40 de la mañana. Decía, sé que hoy es tu día. Espero que seas feliz. Nada más. Lo leí. Lo dejé sin responder. Puse el teléfono boca abajo en la cómoda y terminé de arreglarme. No lo pensé más durante el resto del día. La ceremonia duró 20 minutos. El almuerzo duró 4 horas. La señora Patricia lloró cuando nos dimos los anillos. Harold le dio un pañuelo sin mirarla, como si lo tuviera listo de antemano. Una amiga mía de la universidad, que no sabía nada de lo que había pasado en los últimos meses, me preguntó durante el almuerzo dónde estaba mi mamá. No pudo venir, dije. Qué lástima, dijo ella. Sí, dije. Y seguimos hablando de otra cosa. Esa noche, ya en el hotel, Luke y yo nos sentamos en el balcón un rato antes de dormir. Él tenía una copa, yo tenía agua fría. Abajo, la ciudad seguía con su ruido habitual. ¿Cómo te sientes? Dijo Luke. Como que fue un buen día, dije. ¿Solo eso? Lo pensé. Como que tomé muchas decisiones difíciles este año y ninguna me destruyó. Miré hacia afuera. Eso se siente bien. Luke levantó su copa. Por eso, dijo, no brindé con nada. Solo lo miré y asentí. Después de un rato entramos. Luke se durmió rápido. Yo me quedé despierta un poco más, mirando el techo en la oscuridad. Pensé en Elena, en su sillón, en la taza, en esa sonrisa suya sin abrir mucho la boca. Pensé en que ella había querido dejarme algo y que, de una forma que ninguna de las dos podría haber planeado, al final sí llegó. No el dinero solamente. Eso también, pero más que eso, el proceso de ir a buscarlo, de no quedarme quieta, de no aceptar que las cosas eran como eran, solo porque alguien más lo había decidido. Eso también era una herencia. Cerré los ojos. Afuera, la ciudad seguía.